Socialización. Es el proceso mediante el cual el individuo es absorbido por la cultura de su sociedad. Es el aprendizaje en todo sentido, porque tiene que dar inicio a la adaptación en los grupos que debe desarrollarse, con las tradiciones, cultura y creencia que ya ha aprendido. Esto comienza en los primeros años de vida y hay dos tipos de socialización. Socialización primaria. Es el proceso donde el niño únicamente socializa con su familia y lleva una carga afectiva. Depende su desarrollo psicoeducativo. Socialización secundaria. Es el proceso mediante el cual se da en los años posteriores, donde el niño ya establece una relación con más personas que son en el ámbito educativo, con sus compañeros y maestros. Esto proporciona la madurez en el niño y le da a conocer que no solo existe el ámbito familiar. Otro tema importante es la comunicación social. Es el contacto o interacción entre sujetos. Toda conducta humana se basa en la comunicación, ya que si no existe es imposible la socialización del hombre. Existen varios tipos de comunicación. Una de ellas son verbal, no verbal, escrita y auditiva. Con la comunicación es posible transmitir y percibir las creencias, actitudes y diferencias que existen entre los individuos. Ahora yo les voy a explicar con respecto a la conducta prosocial y cómo ésta interviene en los grupos o en las comunidades. Esta conducta se da de manera voluntaria y tiene como intención beneficiar a otros, por lo que constituye un comportamiento que facilita las interacciones y vínculos positivos que además pueden llegar a ser profundos y permanentes. Cuando practicamos la conducta prosocial, dejamos de pensar en nosotros mismos, por lo que brindamos ayuda, compartimos, colaboramos y brindamos apoyo a los demás sin recibir nada a cambio más que una simple y sencilla satisfacción que también es señal de bienestar. Esta conducta la podemos empezar a desarrollar desde que somos niños, ya sea en casa o en la escuela, cuando realizamos actividades de dar, compartir, intercambiar o cambiar objetos con otros individuos. Cuando compartimos, ambas partes se deben coordinar para obtener un beneficio mutuo. También lo podemos desarrollar en actividades cooperativas que originan mayor cohesión grupal, es decir, que hay buena comunicación, confianza y disposición entre los miembros. Asimismo, en tareas y juegos de ayuda y actividades empáticas que van orientadas hacia el otro. Todo esto se da durante nuestro desarrollo socioemocional y esto nos lleva a la formación de valores y habilidades. Con respecto a valores, se genera la tolerancia, la igualdad, la solidaridad y el respeto. Y en habilidades está la escucha activa y la resolución de conflictos interpersonales. Y claro que con todo esto tenemos un beneficio con los miembros que interactuamos dentro de un grupo. La psicología comunitaria es una disciplina que surge en Estados Unidos a finales de los años 60 y a principios de los 70. Surge por la necesidad de definirla y fundamentarla porque ésta se entablaba como una psicología aplicada. Esta disciplina nace de la rama de la psicología social porque usa métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de ella.
La psicología comunitaria tiene como objeto el trabajo colectivo con comunidades en donde se les da asesoramiento a partir de sus factores sociales y ambientales para poder orientarlas y concientizarlas hacia un progreso en las condiciones y calidad de vida. Algunas de las situaciones en donde puede intervenir el psicólogo comunitario es en la delincuencia, en la violencia, la desigualdad, la escasez de agua, entre otras. Recordando que son aquellas situaciones que afectan a una comunidad. El psicólogo es visto como el agente de cambio porque estará siempre activo en la acción. Su rol estará desde un enfoque territorial, participativo y de acompañamiento. Asimismo, se encargará de estudiar los factores psicosociales que le permitan desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos puedan ejercer sobre su ambiente individual y social, además de buscar alternativas a las normas sociales establecidas que limitan, trastornan e inclusive llegan a degradar al individuo, por lo que no puede desenvolverse en algún ámbito o solucionar problemas. Posteriormente, el psicólogo brindará soluciones a los conflictos para generar cambios favorables en su ambiente y en la estructura social. Pero para que se lleven estos cambios debemos de seguir un proceso. Como primer punto, se debe sensibilizar a los miembros. Luego, concientizar. Luego, darles herramientas o actividades de motivación para que el miembro haga la acción y así haya un beneficio para toda la comunidad. En el tema de las teorías de las emociones y de la teoría de la afectividad colectiva, vemos que hay distintas teorías de las emociones. Entre ellas está la teoría de las emociones sensacionales, de las emociones sentimentales, conductuales, de las gestuales, ambientales y por último las lingüísticas. La teoría de la sensación, que es propuesta por William James en 1884 y Carl G. Lange en 1885, pues nos expresa que la concepción de la emoción como resultado de una percepción y la causa de la expresión física es totalmente errónea, y que más bien la explicación de la emoción radica en los cambios neurofisiológicos que operan en el organismo. Y dentro de esta teoría y en esta parte entra significativamente la fisiología del cerebro, que se considera pues un esquema capaz de representar el proceso de las emociones. En esta teoría nos estaría sugiriendo pasar básicamente de un esquema a otro, pasar del esquema de haber percibido primeramente el objeto que es significativamente emotivo, seguido de la emoción y por último la expresión física, al esquema de haber percibido este objeto que es emotivamente significativo, seguido por la expresión corporal para este cambio físico y posterior como resultado la emoción, la sensación con respecto a este cambio físico. Resumidamente, la emoción en esta teoría de la sensación estaría siendo la emoción precedida por el cambio fisiológico, esa expresión primeramente y después entender la emoción. En la teoría de las emociones sentimentales se estaría diferenciando el término de sensación y de sentimiento. El término aquí de sensación estaría haciendo referencia al impacto físico sobre el estado corporal y en cuanto al sentimiento estaría haciendo la marca infligida sobre el sistema simbólico o espiritual del individuo. Aquí básicamente estaría haciendo las sensaciones orgánicas. En cuanto a la teoría de las sensaciones conductuales, se entiende a la emoción como el movimiento de adaptación de un organismo en el medio ambiente.
A diferencia de estas anteriores, en la teoría de las emociones gestuales, estaría siendo pues el gesto algo más primordial que la emoción, porque se consideraría aquí en esta teoría que la emoción es una construcción meramente cultural y que básicamente el gesto encarna el significado, no sería la emoción sino el gesto. Entonces, aquí se entendería que el gesto tiene el poder de cambiar la emoción. En la teoría de las emociones ambientales, principalmente estaría siendo el ambiente, pues el agente exterior, el que influye o incide directamente en los sentimientos y obviamente como resultado en las expresiones sociales. Abordando la parte de la teoría de las emociones lingüísticas, esta estaría siendo englobada dentro de el término de cultura simbólica, donde nos expresa que tanto el tipo y la intensidad de las circunstancias de una emoción van a depender de los cánones establecidos por una determinada cultura. Y esta parte se estaría acercando más a lo que sería la afectividad colectiva. En general, con respecto a la afectividad colectiva o esta parte de la teoría de la afectividad colectiva, se percibe precisamente a la afectividad como una unidad masiva y homogénea, solamente delimitada o delineada por aspectos como el lenguaje, el concepto y las descripciones sociales, entre muchos otros aspectos, porque básicamente esta afectividad colectiva es el cúmulo de todos y de cada uno de estos de los aspectos de lo que definen y atributan a la sociedad en general. La psicología social en el ámbito educativo. Es necesario que se reconozca que las relaciones interpersonales intervienen directa e indirectamente tanto en el papel del educador como en el del que es educado. Si bien por parte de los educadores se reconoce la importancia del factor psicosocial en el ambiente educativo, aún hoy en día seguimos viendo y seguimos viviendo cómo se le da al carácter cognitivo mayor peso y por encima de la noción del ambiente social, el cual claramente influye y participa en el desarrollo personal y obviamente en los procesos cognitivos. En cuanto a un poco de teoría sobre la psicología social en el campo educativo, fue Kurt Lewin quien marcó las principales pautas de investigación para la psicología social en el campo de la educación, siendo la primera la concepción del ambiente en interacción con el sujeto, la función del Centro para la Investigación de la Dinámica de Grupos, los estudios sobre los distintos tipos de liderazgo, que es el autoritario, el democrático y el liberal o el laissez-faire, y las investigaciones experimentales sobre el cambio de las actitudes. Para los años 60, el papel que juega la psicología social en el ámbito educativo se vuelve mucho más notorio y es hasta 1970 que la psicología social de la educación se forma como toda una disciplina completa y autónoma. Aún pese a todas las crisis que había tenido antes en su desarrollo o en su como surgimiento como disciplina. Y tenemos que en 1971 la psicología social de la educación se ve formada tanto por la psicología social como la sociología de la educación. Y es en el año de 1983 que se estipula como una materia obligatoria específicamente en la Universidad de Sevilla, en donde es impartida dentro del apartado de Psicología 2 en el Magisterio de la Psicología Social de la Educación. La psicología social de la educación se enfoca en las relaciones dentro del sistema educativo, tanto en los niveles de interindividual de la organización y del nivel comunitario. También posee 4 niveles de análisis para abordar los sistemas psicoeducativos. Creemos que es necesario una toma de conciencia en cuanto a la concepción del ambiente social
y de las relaciones interpersonales dentro del ambiente educativo, porque no se llega a ningún lado si se trata de aislar la educación o los procesos de aprendizaje con respecto a las interacciones y las relaciones. Por sobre todo se trata de conseguir un desarrollo integral, personal, en todos los ámbitos y de que se trabaje en equipo todas las disciplinas y de que se tome esta importancia que de verdad tiene la psicología social de la educación. Más que nada, la psicología social en la educación.